Mil gracias por acompañarnos. Seguimos disfrutando de Miskitaki. Llegó el momento de presentar a una agrupación emblemática del Cusco, Patrimonio Cultural. La agrupación Conde Maita de Acomayo en nuestro escenario. Para mis hermanos, los mineros, que sacan la riqueza del país. Para Cerro de Pasco, Apurima, tocan las 6, tocan las 7, tocan las 8 de la mañana. Hay obrenito fatal, no existes, que en todas partes te dan al pago. Cobras tu pago, cobras tu abono. Ay, obrenito, triste es la vida, pues tu bolsillo siempre vacío, en la cantina todo se queda. Moquegua, Arequipa, Puno. ¿De qué te vale, de qué te sirve que tú trabajes dentro en la mina por la miseria de 30 soles y tu destino siempre es el pobre? ¿De qué te vale, de qué te sirve que tú trabajes dentro en la mina
qué maravilloso escuchar al conjunto Conde Maita de Acomayo. ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría! ¡Qué honor! Siempre tenerlos aquí es una alegría para nosotros y cerramos con broche de oro con el Conde Maita de Acomayo, tan queridos por el Perú, tan reconocidos también por distintos lugares del mundo. Bienvenidos, maestros. ¿Cómo estás, maestro? Saturnino Puya. Señora Saiba, Damaris, colegas del arte, efectivamente 46 años estamos trabajando por Folclore Nacional y gracias a Dios y gracias al pueblo peruano estamos aquí vigentes, siempre manteniendo nuestro reino tradicional, nuestra música andina en esencia. En esencia, porque eso se siente, Calandria del Sur, esa voz intacta, igualito nomás. ¿Cómo haces? Gracias, Victoria Saiba. De veras, ya de un buen tiempito estamos aquí, pero con muchísimo cariño para que por esta pantalla llegar y saludar a nuestros compatriotas que gustan nuestra música andina. Gracias a ellos estamos todavía caminando, alegrando corazones. Viajando por el mundo, Conde Maita, viajando por el Perú, por el mundo y escuchando la música, como dice Saturnino Puya, tal cual, con la esencia auténtica de nuestro huayno peruano. Y el 18 de noviembre justamente tendremos la oportunidad de disfrutar de un concierto de gala especial que darán ustedes, maestros. En la derrama magisterial. Sí, en el Teatro Derrama Magisterial. Vamos a estar, bueno, con toda la familia que gusta nuestra música andina, especialmente de este estilo musical como es Conde Maita de Acomayo. Ahí estaré cantando todas las canciones de ayer, de hoy, y espero que nos honren con su presencia. 46 años engalanando en todos los escenarios. Saturnino, muchas gracias por venir a Mixquitaqui y regalarnos este momento. Yo creo que hay que agradecer a ustedes también porque si no se acordaron de nosotros ya hace tiempo habíamos desaparecido tal vez, pero ahí estamos haciendo presencia de nuestra música peruana, será del sur, será del centro, del norte, pero es nuestra. Es nuestra música, arpa, violín, rondín del maestro Saturnino Puya, la mandolina, eso es el conjunto Conde Maita de Acomayo que está cerrando nuestro programa. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Hemos disfrutado de nuestra música. Mil gracias, maestros. Nos vamos. Entonces, este 18 nos encontramos con Conde Maita de Acomayo, Amanda Portales, en un espectáculo maravilloso que no se pueden perder. Así es, mamita. Nos vamos bailando y cantando guainito cusqueño. Claro que sí, Damaris. Nosotros siempre agradeciéndoles a ustedes porque siguen trabajando, difundiendo lo que es lo nuestro. Eso. Otro hermoso guayno del recuerdo con el conjunto Conde Maita de Acomayo, Tupanan Chicama, Yactamasillay. Desde el Cusco al Perú y al mundo, Conde Maita de Acomayo. Sabor a mi tierra, sabor a las 13 joyas del Cusco inmortal.